Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. A ver, si uno mira el mapa del poder mundial hoy, es que las viejas reglas como que ya no aplican, ¿no? La era de la hiperglobalización ingenua, esa idea de que el comercio lo arreglaba todo, pues parece que ya se acabó. Se acabó por completo. Ahora el juego es otro. Exacto. Ahora se habla de un concepto mucho más astuto, diría yo, el apalancamiento estratégico. Leverage. Ujú. Ya no se trata solo de cuántos tanques tienes o el tamaño de tu economía. La clave es si controlas un nodo, un punto crítico e insustituible en las redes globales, ya sea de tecnología, de producción o de recursos. Justo. Y las fuentes que analizamos hoy exploran esa nueva arquitectura del poder. Así que nuestra misión es desentrañar cómo funciona esto en la práctica, desde los chips hasta la inteligencia artificial. Y es clave entender que no estamos en un mundo unipolar, ni siquiera en uno bipolar simple, como antes. No, es mucho más complejo. Es un tejido fragmentado, profundamente conectado, pero a la vez muy hostil. La clave ya no es ser autosuficiente, sino saber dónde te insertas estratégicamente. Y ahí es donde actores que antes considerábamos pequeños, de pronto pueden dictarle las reglas a los gigantes. Exactamente. Si controlan esa pieza indispensable del rompecabezas. Y lo fascinante es que este apalancamiento no es estático. Se mueve, muta todo el tiempo. De acuerdo. Pues empecemos a desempacar esto por la base de nuestra civilización digital, los semiconductores. Y el primer ejemplo que salta a la vista es casi de ciencia ficción, una empresa neerlandesa, ASML. Correcto. ASML tiene un monopolio absoluto. 100% del mercado de las máquinas de litografía de ultravioleta extremo, las EUV. O sea, producen la única tecnología en el mundo capaz de fabricar los chips más avanzados. La única. A ver, paremos un segundo acá porque esto es increíble. Estamos hablando de una sola empresa en una ciudad pequeña de los Países Bajos que tiene el monopolio de la herramienta más importante de la economía del siglo XXI. Para que nos demos una idea, podríamos decir que estas máquinas son como las imprentas más sofisticadas de la historia. Es una analogía excelente, pero en vez de letras dibujan circuitos miles de veces más finos que un cabello humano. Una locura. Y cada máquina cuesta más de $200 millones y pesa 180 toneladas. O sea, es la cumbre de la complejidad. Pero aquí es donde se pone todavía más interesante. ¿Aún hay más? Sí, porque hay una capa de apalancamiento oculta detrás de ASML. Para que esas máquinas funcionen, necesitan una óptica de ultra precisión, espejos pulidos a nivel atómico. Y el único proveedor en el mundo de esa óptica es una empresa alemana, Carl Zeiss. O sea que, a ver si entiendo, el monopolio que mueve todo el mundo digital, que es ASML, depende a su vez de otro monopolio que casi nadie conoce en Alemania. Exactamente. Y aquí viene la clave geopolítica. En ASML hay una participación importante de fondos de inversión de Estados Unidos, como de un 22%. Ok, tienen influencia financiera. Claro, pero Carl Zeiss es propiedad de una fundación alemana. No hay accionistas externos. Ah, Esto le da a Alemania y a la Unión Europea un leverage técnico del 100% sobre ASML. Se crea un equilibrio delicadísimo. un tira y afloja. Estados Unidos presiona con el dinero para que no le vendan a China. Y la Unión Europea tiene, digamos, el interruptor técnico que podría apagarlo todo. Fascinante. Y en medio de todo esto aparece el que realmente fabrica los chips, el que los ejecuta, TSMC de Taiwán, y sus números son abrumadores. Son asombrosos. Controlan el 61% de toda la industria de fundición de chips, pero si nos vamos a los más avanzados, los de menos de 7 nanómetros, Los que están en nuestros teléfonos y en la IA. esos mismos, ahí su control sube al 67%. Aquí es donde me pierdo un poco. A ver, entiendo que tienen las máquinas de ASML, pero también las tienen Samsung o Intel. ¿Cuál es ese ingrediente secreto de TSMC que nadie más puede replicar ni con todos los miles de millones de Estados Unidos? Esa es la pregunta del millón. Su leverage tiene 3 pilares. 1, los diseños de clientes como Apple y Nvidia. Claro,
El diseño de un microtransistor avanzado es el núcleo absoluto de la existencia de un chip moderno. Sin él, no habría capacidad de procesamiento, eficiencia energética ni miniaturización. Es el ladrillo fundamental sobre el que se construye toda la arquitectura del chip. Leverage para Estados Unidos. 2. La tecnología de TSMC, que ya la contamos como leverage para Europa. Pero el tercero es el más importante e igual de difícil de copiar. El capital humano. Exacto. El capital humano taiwanés es una cultura de trabajo obsesionada con la eficiencia, con la mejora incremental, que convierte diseños teóricos en producción real con rendimientos altísimos. Ese leverage no se puede comprar. Y la prueba está en los problemas que tienen en su nueva planta en Arizona, ¿no? Leí que los ingenieros taiwaneses se quejaban de sus colegas estadounidenses. Es un choque cultural brutal. Demuestra que no puedes hacer copiar y pegar con un sistema de producción. La cultura es parte de la tecnología. Totalmente. Precisamente, la escasez de técnicos locales calificados ha sido un obstáculo enorme. Demuestra que el capital humano es un activo territorial, no se transfiere tan fácil. Y es una vulnerabilidad enorme para Estados Unidos. Se estima que para 2029 van a tener un déficit de 75,000 técnicos en semiconductores, y eso en sí mismo es una fuente de leverage para quienes quieran o puedan aprovecharla. Es increíble cómo todo el poder digital depende de estos cuellos de botella tan específicos. Pero bueno, todo esto se construye con materiales físicos, y me imagino que ahí la historia es otra, y el protagonista es China. Absolutamente. Pero el verdadero poder de China no está donde muchos creen. No está en la minería. No. Su leverage, su verdadera ventaja competitiva, está en el paso siguiente, en el procesamiento y el refinamiento de las tierras raras. Ahí es donde tienen el control. Los datos son contundentes. China domina el refinamiento de 19 de los 20 minerales estratégicos más importantes. Tienen una cuota de mercado promedio del 70% y ya empezaron a usar ese poder. ¿De qué forma? A finales de 2025, en respuesta a la guerra de tarifas y al bloqueo al acceso de toda tecnología de microtransistores avanzados, expandieron sus controles de exportación, y no solo a las tierras raras en sí, sino a la tecnología para procesarlas. Te obliga a pensarlo 2 veces. Te obliga a considerar los intereses de Pekín y las implicaciones son gigantescas. Hablamos de neodimio para vehículos eléctricos y misiles, de galio y germanio para las máquinas de ASML o del grafito esférico para las baterías, del cual controlan el 100% del procesamiento mundial. Es un control casi total. La pregunta ¿es un poder duradero? ¿O al usarlo tan agresivamente, no se arriesgan a que el mundo busque alternativas a toda costa? Las fuentes sugieren que es un leverage temporal. Que se devalúa con el uso. Sí. Hay una proyección asombrosa que dice que la dependencia de Estados Unidos de las tierras raras chinas podría caer del 92% en 2023 a solo un 31% para 2026. Entonces el leverage mineral es poderoso, pero frágil. Y en este contexto las fuentes mencionan a Indonesia, que parece haber encontrado una tercera vía muy interesante. El caso de Indonesia es fascinante. Es un manual de cómo transformar recursos brutos en leverage real. ¿Qué hicieron exactamente? Implementaron una política de downstreaming, de industrialización forzosa. Prohibieron exportar el mineral de níquel en bruto. Una jugada audaz. Muy audaz. Forzaron a las empresas, que eran principalmente chinas, a construir las refinerías y las plantas de procesamiento en Indonesia si querían el recurso. ¿Y cuál fue el resultado? Ambivalente. Por un lado, un crecimiento económico masivo. El valor de sus exportaciones de níquel se multiplicó por 30. Pasaron de $1,000 millones a $30,000 millones. Impresionante. ¿Y el lado B? El lado B es una nueva y profunda dependencia tecnológica y de mercado con China. Sin embargo, lo que Indonesia logró fue posicionarse como un nodo indispensable en la cadena de suministro de baterías, y eso le da un asiento en la mesa que antes no tenía. Bien, hemos hablado de los cerebros, los chips y de la sangre. Conectemos esto con la inteligencia artificial porque de repente el acceso a la capacidad de cómputo, a las GPUs de NVIDIA, se ha vuelto una prioridad de seguridad nacional, casi como el petróleo en el siglo XX. Y esto nos lleva a la idea de AI soberana. Exacto. La idea de que el poder de una nación dependerá de su capacidad para entrenar sus propios modelos de AI en infraestructura física dentro de sus fronteras.
Y a pesar de que hablamos de la nube como algo etéreo, este apalancamiento es profundamente físico y territorial. El control sobre los centros de datos da un poder infraestructural inmenso. Y no solo centros de datos, sino sobre los recursos para mantenerlos. Vi un dato en las fuentes que me dejó helada. ¿El del agua? Sí, el consumo de agua de Microsoft aumentó un 34% en un solo año, principalmente por la sed de sus centros de datos para entrenar IA. ¿Es esto sostenible? Esa es la gran vulnerabilidad. Demuestra que el leverage computacional está ligado a la soberanía energética y de recursos. Los países con energía barata, abundante y con acceso a agua tienen una ventaja estratégica brutal. Está creando una nueva jerarquía. Totalmente. Está estratificando a los actores globales en 3 niveles muy claros. ¿Cuáles serían? Primero, los soberanos de stack completo. Estados Unidos y China. Controlan casi todo, del diseño del chip al centro de datos. Controlan toda la cadena. Segundo, los soberanos parciales, como la Unión Europea o Japón. Controlan piezas clave, pero no todo. Y tercero, las potencias de nicho como Vietnam o Malasia, que se están volviendo indispensables en eslabones muy específicos como el ensamblaje avanzado. O sea, para simplificarlo, un soberano de stack completo como Estados Unidos sería como un chef que es dueño de la receta, de la cocina, de la granja donde crecen los ingredientes y de la fábrica de los cuchillos. Es la analogía perfecta, y ese es el campo de batalla actual. Frente a este panorama, ¿cómo están respondiendo los grandes bloques? La estrategia de Europa, por ejemplo, parece estar cambiando radicalmente. Así es. Europa entendió que buscar una autonomía absoluta es una quimera, es inalcanzable y carísimo. ¿Y entonces? Están mirando hacia un concepto mucho más inteligente, la indispensabilidad. El European Chips Act 2.0 es el mejor ejemplo. O sea, no intentan competir de frente con Estados Unidos en el diseño de GPUs. Ni con Taiwán en el volumen de producción, ¿no? Lo que buscan es reforzar las áreas donde ya tienen un leverage único e irreemplazable. Como la litografía de ASML y Carl Zeiss. O los sensores industriales de alta gama. El objetivo es crear dependencias inversas. ¿Dependencias inversas? Sí, quieren asegurarse de que, sin importar quién diseñe el coche autónomo del futuro, este dependa críticamente de un componente que solo se puede hacer en Europa. Es una jugada brillante. Es decir, mira, tú construye la supermáquina si quieres, pero el tornillo más importante lo hago yo. Exactamente. Esa es la estrategia, y contrasta mucho con el enfoque de Estados Unidos, que es más de desacoplamiento para frenar a China. Muestra que incluso entre aliados hay una competencia feroz por controlar los nodos de mayor valor. Correcto. Y mientras esta batalla por el hardware se intensifica, surgen otros modelos. Fíjate en India, por ejemplo. ¿Qué están haciendo ellos? Están desarrollando algo completamente distinto con su infraestructura pública digital. No es hardware, su leverage es un sistema de código abierto, una especie de sistema operativo para la sociedad. Un poder blando digital, por así decirlo. Precisamente, incluye identidad digital, pagos, gestión de datos, y al exportar este modelo a otros países del sur global, no solo exportan tecnología, Exportan una ideología. una alternativa al ecosistema comercial de Estados Unidos o al de vigilancia de China. Se están posicionando como un líder técnico e ideológico, creando un tipo de dependencia nuevo y muy sutil. Entonces, si sintetizamos todo esto, la imagen que emerge es que el mundo ya no es un tablero de ajedrez bidimensional para dos jugadores. Para nada. Es más como una red compleja, interdependiente y a menudo hostil, y la clave para sobrevivir y prosperar no es pretender hacerlo todo tú solo, menos aún encerrarte en ti mismo. No, es identificar tu propia ventaja, por muy de nicho que sea, y anclarla en la red de tal forma que te vuelvas indispensable. Las lecciones de las fuentes son muy claras. Primero, diversificar ya no es suficiente. Necesitas un apalancamiento estratégico en un punto de estrangulamiento. Ajá. Segundo, el capital humano, como lo demuestra TSMC, es el leverage más valioso y el más difícil de replicar. ¿De acuerdo?
Y tercero, la soberanía en el siglo XXI es, contra todo pronóstico, fundamentalmente física y territorial. Es el control de una refinería, una fábrica de chips, un centro de datos. El análisis concluye con una frase muy potente. El siglo XXI no pertenecerá a quien tenga más territorio, sino a quien tenga más leverage. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? En este mundo construido sobre dependencias tan delicadas y hostiles, ¿cuál es el verdadero riesgo de no ser indispensable? ¿La irrelevancia?